Continuamos con nuestro aprendizaje de reacciones químicas, en esta ocasión para hablar un poquito más sobre los ácidos y las bases. Seguramente sabes que existe entre ellas una reacción de neutralización que se encuentra dentro de las típicas, esto es muy fácil predecir cuáles serán los productos cuando yo pongo en contacto un ácido con una base. En la tabla que les presento a continuación, el primer renglón corresponde a una reacción de neutralización, en donde participan un ácido HCl, cuyo nombre es ácido clorhídrico, NaOH, cuyo nombre es hidróxido de sodio. Evidentemente, si la primera sustancia, HCl, es el ácido, la segunda es la base. En las reacciones de neutralización, los productos son típicos. Siempre se obtiene una sal y se forma agua. En este caso, la sal que se forma al reaccionar ácido clorhídrico con hidróxido de sodio es cloruro de sodio, la sal de mesa, pero solo se forma cuando reacciono estos dos reactivos, este ácido y es la segunda base. Ahora bien, dependiendo del ácido y la base, será la sal que se forme. Normalmente las sales son la unión de un metal y un no metal. En este segundo renglón, quiero que observen un detalle adicional. En azul aparecen unos números que tienen signo. Si tú utilizas tu tabla periódica, te doy unos segundos para que las saques. Entonces vamos a encontrar algo de lo que ya habíamos escuchado antes, el número de oxidación. Busco en la tabla periódica y me encuentro con que el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Esto es, este átomo para enlazarse tiende a perder un electrón, formar un enlace. Si tú buscas el cloro te darás cuenta que tiene varios números de oxidación. Sin embargo, para unirse con el hidrógeno, solamente necesita ganar un electrón, que es la tendencia eléctrica más frecuente del cloro, como tú lo recordarás. Así que colocamos de nuestra tabla periódica estos dos números, sus números de oxidación. El del cloro es el más frecuente, es el que nosotros hemos descifrado mediante la tendencia eléctrica de Lewis. Continuamos y lo hacemos para el sodio. Su número de oxidación es +1. Ahora observa esta pareja, OH. En química, esta pareja tiene un comportamiento químico especial. Esta pareja es el ion hidróxido. La pareja puede actuar químicamente junta y entre ellos dos asumen una carga de -1. Si continuamos ahora hacia los productos, nos damos cuenta de un detalle. Na+1 en unión con Cl-1, sodio +1, cloro -1. Observa que el número de oxidación en este caso es el mismo en reactivos y en productos. Luego vemos H+1 dos veces o -2 una vez. Regresando a la fórmula condensada, entonces me doy cuenta que la fórmula del ácido clorhídrico se debe a la unión de dos partículas con cargas de signo opuesto. Y tú recuerdas que cargas con signos opuestos se atraen. Así que al unirse ellas forman esta sustancia. Lo mismo con el sodio y el hidróxido. Cuando el hidrógeno tiene carga +1 también recibe un nombre especial. Se llama el ion hidronio. Y quiero que sepas que el ion hidronio es característico de los ácidos, así como el ion hidróxido es característico de muchas bases. ¿Por qué le di color a algunos elementos? Seguramente cuando ya observaste esto lo debes haber inferido. Pues tú recuerdas que hablamos del carácter metálico y de la electronegatividad. Cuando yo tengo dos sustancias y las pongo en contacto, los elementos que están en ellas, que las forman, de inmediato presentan a manifestar cambios electroquímicos y un fenómeno muy recurrente es que si entre las dos sustancias hay un par cuya diferencia de electronegatividad es muy grande, ese par buscará unirse. Ahora bien, ¿cuál es esa pareja? Pues la que está en color negro. El ion cloruro y el ion sodio, si tú revisas en tu tabla de electronegatividades, presentan la mayor diferencia. Así que ellos
se separarán de los elementos a los que estaban unidos para formar una nueva sustancia. Es importante destacar que en este caso, para que la reacción de neutralización suceda, tanto el ácido como la base deben estar disueltos en agua. Es por eso que tú observas entre paréntesis la abreviatura AC, disueltos en agua. Ahora bien, una vez que el cloruro se une al sodio, tengo una nueva sustancia, la sal que se acaba de formar, cloruro de sodio. Pero tengo una segunda nueva sustancia, agua, más agua. Entonces, ¿por qué sucede la neutralización? Porque tanto el ácido como la base pierden su cualidad que los hace distintivos al reaccionar, ya que el ion hidronio característico del ácido y el ion hidróxido característico de la base se juntan y forman una nueva sustancia llamada agua, así que el comportamiento ácido básico desaparece. Observa este tercer punto donde yo hablo de la hidrólisis. Cuando los ácidos o las bases están disueltos en agua, forman iones. Entonces cada uno de los iones, o sea, cada partícula con su carga, está separada en el medio acuoso. Por lo que el ion hidronio, el ion cloruro, el ion sodio y el ion hidróxido están separados y se pueden buscar. Así que cuando se encuentren el ion cloruro y el ion sodio, se van a acercar y voy a tener la formación de mi sal, cloruro de sodio. Lo mismo pasará con el ion hidronio y el ion hidróxido. Se van a juntar y formarán una molécula de agua. Es así como se lleva a cabo la neutralización. Hablando de ácidos y bases, pues debemos recordar algunas características que tú ya conociste en la tarea pasada. Por ejemplo, los ácidos tienen un sabor agrio. Las bases tienen un sabor amargo. Si tú comparas, el comportamiento físico-químico es opuesto en general. Chécate esto. Los ácidos tienen una sensación punzante si entran en contacto con la piel. Las bases tienen una sensación suave, pero también es irritante el contacto con la piel. Una semejanza tanto en ácidos como en bases, tal como lo viste en la tabla anterior, es que ambos son solubles en agua. Otra semejanza que encontramos en ellos es que ambos ácidos y bases disueltos en agua conducen la corriente eléctrica. Y esto se debe a que, como viste, forman iones. Las sustancias iónicas disueltas en agua conducen la corriente eléctrica. Pero hay una característica donde empiezas a notar algunas diferencias. Si yo tengo una disolución ácida, la puedo caracterizar con ayuda de un indicador. Por ejemplo, la col morada con la que trabajaste en la actividad pasada o con un material que usamos en química llamado papel tornasol. Si yo pongo en contacto el papel tornasol con un ácido, lo cambia a rojo, lo mismo que sucede con la col morada. Por otro lado, si yo pongo en contacto mi base disuelta en agua con col morada, la puede llevar hasta color amarillo, mientras que en contacto con papel tornasol, la disolución básica o alcalina cambiaría a azul. Es característico de los ácidos que reaccionan con metales, los pueden disolver, los pueden corroer. Cuando un ácido reacciona con un metal, por ejemplo, tengo aquí el ácido clorhídrico reaccionando con zinc, el cloro, debido a la diferencia de electronegatividades, se une con el zinc, formando cloruro de zinc. ¿Y qué pasa con el hidrógeno que separó del cloro? Debido a que el hidrógeno es un gas y no tiene con quién unirse en esta reacción química, el hidrógeno se libera mediante burbujeo o efervescencia en estado gaseoso. Por el contrario, las bases, a diferencia de los ácidos que reaccionan con la mayoría de metales, las bases reaccionan apenas con dos metales, solamente el zinc y el aluminio. Y la reacción es del mismo tipo. En la base, la reacción con el zinc con el aluminio forma un hidróxido y desprende hidrógeno. Otra característica de los ácidos es que ellos reaccionan con carbonato. ¿Has observado el efecto que tiene el jugo de limón sobre el bicarbonato? Pues es una característica de los ácidos. Por ejemplo, yo tengo aquí bicarbonato de sodio, ese polvito blanco que tú conoces. Y aquí un ácido que también conoces,
conocido como vinagre o cuyo nombre técnico es ácido acético. ¿Qué pasa si yo pongo en contacto el ácido acético con el bicarbonato? Pues una reacción característica: formación de agua y formación de una sal. En esta ocasión, la sal se llama acetato de sodio. Pero además, dentro de la reacción característica de los carbonatos o bicarbonatos con ácidos, tú has observado que si pones el jugo de limón en el bicarbonato, hay burbujeo o efervescencia. Esto se debe a que el carbonato libera una sustancia que no se libera en el caso anterior de ácidos con metales, y esta sustancia es dióxido de carbono. Así que la efervescencia que tú observas se debe a que se produce dióxido de carbono con la efervescencia. Cuando yo veo el espacio de las bases, me doy cuenta que las bases no reaccionan con bicarbonato. O sea, yo podría dejar una base por mucho tiempo y no voy a encontrar un efecto de las bases con bicarbonato. Por su parte, como ya se mencionó, los ácidos pierden sus características al reaccionar con las bases. Liberan muchísimo calor mediante reacciones de tipo exotérmicas. Las bases a su vez se neutralizan con los ácidos y es el mismo fenómeno: liberan mucho calor mediante reacciones exotérmicas. Una característica más de las bases es que ellas reaccionan con las grasas y forman jabones en un proceso llamado saponificación. Regresando a las reacciones de metales, vale la pena resaltar un detalle. Generalmente, cuando una base reacciona con un metal, forma un sólido precipitado. Aunque estos dos metales, zinc y el aluminio, son los más reactivos con una base, podríamos tener alguna reacción con otros metales, no tan frecuentes, pero seguramente verás formación de sólidos, a diferencia de aquí, donde tengo formaciones de gases. Así como mencioné que las bases reaccionan con grasas para formar jabón, los ácidos reaccionan con proteínas. Y puedes hacer un experimento para demostrar que esto es cierto. Vierte el jugo de un limón en un poco de clara de huevo, lo cual es netamente proteína, y observa el fenómeno. La desnaturalización se observa con los cambios en color y en textura de la clara de huevo. Es un buen reto, entretente un poquito. En la tarea del día de hoy, tu trabajo es netamente extrapolar la información de la reacción de neutralización y hacer uso de estas características de ácidos y bases para poder eh, identificar cómo se manifestaría el efecto de un ácido o una base en contacto con diferentes materiales. Te deseo mucho éxito.